Es así y nos vamos a hablar a continuación de Universidad Católica con Carolina Muñoz. Y además esta noticia muy llamativa de la salida de Valver Huerta. Caro, que jugó, ¿cuánto? ¿8 minutos nomás? 8 minutos fue lo que jugó. Buenas tardes a todos. Sí, 8 minutos fue lo que jugó Valver Huerta. No jugó en la Liga de Primera, jugó en Copa Chile el año pasado contra Santiago Wanderers. Pero también recordemos que jugó un amistoso contra Lautaro de Buin. Fue el único partido que jugó completo, pero luego eso tampoco fue considerado por Thiago Núñez. En el arribo de Daniel Garnero no ha sido considerado y el propio entrenador decía que no lo tenía en consideración. Y es por eso también que junto a la directiva de Cruzado se toma la decisión de que el jugador no continúe para la temporada que se viene. Eso sí, él tenía contrato vigente y sobre eso hoy habló Juan Tagle. Hubo una actividad, una alianza con un gimnasio, un nuevo gimnasio que van a tener los jugadores en el complejo Raimundo Tupper, pero obviamente se le preguntó sobre la salida de Valver Huerta, lo que se esperaba de esta segunda pasada de él en este conjunto cruzado, pero esto es lo que responde Tagle respecto a, finalmente también, esta posibilidad que no tuvo de sumar minutos Valver Huerta. Mira, no hay mucho más allá. El jugador efectivamente no estaba siendo considerado, no había sido prácticamente considerado desde que llegó. Hubo varias situaciones, digamos, de lesiones desde que llegó. Tampoco vislumbramos, y él tampoco, y el cuerpo técnico que fuera a ser considerado en lo que queda de contrato, de la manera que buscamos una salida amigable, llegamos a un buen acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar con él en su futuro? Es una decisión que él tiene que tomar o anunciar. Nosotros imaginamos a Valver pudiendo jugar y siendo protagonista. Lo trajimos como un refuerzo importante. Pero el fútbol es así, la verdad que a él la situación física le afectó mucho desde su llegada, tuvo un par de intervenciones y bueno, lamentablemente nosotros, el cuerpo técnico, siempre toma libremente las decisiones de quién juega y quién no juega, de manera que es obvio que lo que nosotros buscábamos con su llegada no se cumplió. Lamentable la vuelta de Valver, que obviamente uno se queda con los recuerdos futbolísticos de todos los campeonatos que logró, el momento futbolístico que tuvo también, que lo hace partir y emigrar al fútbol mexicano. Ahora, ¿qué tipo de acuerdo? Seguramente me gustaría saber, o no sé si ayer lo conversaron, quién es el que pide el acuerdo, ¿no? O sea, si es el jugador o el mismo club para poder... Porque no ocupa cupo extranjero tampoco, entonces claro. Dentro de eso... ¿De dónde nació? ¿De dónde nació el pedido de... Perdón un momento, que Jorge Cubillos esbozó que la idea venía de Valver. Incluso claro. Antes de que ya se hiciera conocido esto, él mencionó que existía la posibilidad que él estaba evaluando al jugador de rescindir su contrato y que venía desde él, digamos. Sí, pero a mí solo me hace ruido, perdón, Caro, que hace meses... que Jorge nos dice, está entrenando a la par, está entrenando a la par, está entrenando... Sí. Entonces, yo sé que quizás futbolísticamente tiene mucha distancia, pero para no ser considerado al banco, cuando la Católica llegaba al banco, muchachos de 17, 18 años, sí. Valver Huerta no va a poder ir. A mí hay algo ruido. Algo se lesionaba, era como, está entrenando normal, se está poniendo a punto, pero era como una puesta a punto de verdad la más larga que yo, de las que yo recuerde, digamos. Sí, año y medio. Muy extensa. Caro Muñoz, algo vas a decir tú. No, sumarlo de Garnero, porque a Garnero le preguntaron en más de una oportunidad por Valver y fue muy honesto, diciendo que cuando lo viera a la par de sus compañeros, él iba a ser considerado. O sea, él fue muy transparente diciendo que, claro, él entrenaba. Yo les decía ayer que entrenó hasta el viernes, sin problema con todo el equipo, pero claro, se anunciaba de esto ayer, que para muchos también fue sorpresivo dentro de el círculo de los cruzados, porque no esperaban que se diera tan rápido, pero claro, Garnero no lo tenía considerado y también yo creo que por ahí puede haber pasado por que no había relación finalmente con un jugador que no era opción para sumar minutos, al menos este año. ¿Cómo ves tú, Leo, toda esta situación? ¿Le quedaba un año de contrato o ya terminaba contrato ahora en diciembre? Le quedaba. ¿Le quedaba un año más? Le quedaba si es que llegan a este acuerdo ahora. Sí, por eso. Si no esperaba fin de año. Si no, no tendría sentido que terminara a fin de año, por eso lo preguntaba. Eso es lo que voy. Ahora, Leo, para ti, ¿cómo ves toda esta situación? Creo que le dieron muchas oportunidades a los jóvenes, que en definitiva es lo que pide la gente, ¿no? Porque ahora que se va a Huerta van a pedir que volviera a Huerta. Creo que lo que está haciendo, claro, si no jugaba, digamos, ya era un jugador que trajeron que no se pudo poner a punto, y me parece que en esta onda de
darle tiraje a la chimenea, me parece que necesitan espacio. Ya, pero esa tiraje a la chimenea era antes. Pues. Sí, pero han debutado muchos ahora. Ya, pero con Garnero. Ahora también hay... Eso, pero también, ¿por qué trajiste un jugador desde México que venía lesionado, se termina lesionando reiteradamente? Yo creo que confiaron... Y no jugó nunca. No conozco los términos del contrato, en el sentido de que era una apuesta de traer a un jugador que te había rendido en su momento. Y después nunca se pudo poner... Ahora Valver venía jugando. Sí, él no venía lesionado. De hecho, yo recuerdo... Cuando llega de Toluca, él termina jugando. Y él se lesiona acá. Creo que No, pero venía con la rodilla. Arrastraba un problema. Es un tema de rodilla. Un edema óseo, él venía algo. jugando, pero necesitaba operarse igual. Son de ese tipo de lesiones que uno puede jugar con ese tipo de Pero su lesiones. lesión grande es acá. Es acá. Sí. Es acá. No es que la venía arrastrando, según lo que yo le entendí a Jorge durante todo este tiempo, digamos. Que la lesión grande y después se vuelve a lesionar, digamos. Es que ¿cuál vendría siendo la lesión grande y las lesiones chicas? Yo a esta altura, Que de son verdad, lesiones yo ya distintas. estoy confundida. No sé cuál es la lesión grande y cuáles son las lesiones chicas. No sé si una derivó en la otra. Claro. No sé si son lesiones distintas que se complementaron. No lo sé. No lo sé porque tampoco médicamente la Católica nunca salió a explicar el tema en detalle. Entonces yo por eso ayer me refería como a lo de Emiliano Amor, porque también terminaba siendo como un misterio, ¿no? Casi sin resolver. ¿Qué le pasaba a Emiliano Amor? ¿Por qué no podía regresar? ¿Por qué después de ese partido frente a River Plate él se sale y listo? Y se margina y no volvió en mucho tiempo, en más de un año. Bueno, acá el caso de Albert Huerta como que sigue abierto en ese aspecto, siento, ¿no? En caso de que él, digamos, intente retomar su carrera futbolística. Claro. Otro cuento en caso de que él quiera retirarse. Primero fue el tema de la rodilla, que se interviene quirúrgicamente en poquito tiempo después de su arribo en junio del año pasado hasta San Carlos. Luego lo que se venía diciendo es que estaba entrenando, claro, con todo el plantel, se volvió a resentir de la rodilla y en los últimos meses lo que había pasado fue un desgarro. Finalmente también tuvo problemas musculares, no solamente el tema de la rodilla que lo venía quejando de la lesión que mencionaba Gonzalo. Así que en realidad fue una seguidilla de situaciones las que, claro, no permitieron que él pudiera estar al 100 y que se abriera también esta posibilidad de buscar opciones en la cantera de un plantel que es muy corto. También se le estuvo preguntando eso a Tagle, pero primero es eso, lo de la rodilla. Luego también el último desgarro que tuvo en el último tiempo. Pero sobre el 2026 no deja de ser tema porque se abre el abanico de posibilidades con esta posibilidad de quedarse en fase de grupos de Copa Libertadores, habría un ingreso económico, ya tienen también el Claro Arena, que no deja de ser algo importante en las arcas que pueden significar para el club, no solamente por los partidos, sino que también por los eventos. De hecho, este fin de semana va a haber concierto de Miranda en San Carlos, pero se le estuvo preguntando sobre eso, sobre los refuerzos, sobre también las negociaciones de quienes quieren renovar, y esto es lo que respondió Juan Tagle respecto al 2026 de Universidad Católica. Sin duda que estamos trabajando ya hace bastante tiempo en planificar el plantel 2026, estamos conversando con algunos jugadores que terminan contrato, estamos evaluando algunos otros que terminan contrato, cada uno tiene su propio análisis y al mismo tiempo viendo las posiciones que necesitamos reforzar. Yo creo que es cierto que tuvimos un plantel corto este año, algunas situaciones estuvieron fuera de nuestro control, pero esperamos el próximo año, sobre todo que viene un año con un nuevo torneo, hay que recordar que viene el campeonato de la Liga y esperamos estar en fase de grupo de Copa Libertadores o tener más partidos Copa Internacional, así que tenemos que reforzar el equipo, siendo siempre responsable en lo financiero, pero hay mucho trabajo que se está realizando. No hay un número porque depende de si logramos la renovación o no de los jugadores que buscamos renovar. Depende del análisis que haga el cuerpo técnico y la gerencia deportiva respecto de los jugadores que los vamos a promover al primer equipo. Todavía puntos suspensivos para la renovación, por ejemplo, de Fernando Sampedri y de Gary Medel. Todavía no se llega a un acuerdo porque se le estuvo preguntando sobre ello a Juan Tagle. También le consultábamos si había un número determinado de jugadores que les gustaría buscar desde el extranjero. Y a eso se refería él con que no había un número todavía estimado de los que podrían estar. Pero sin duda también ha sido importante los minutos que han sumado los juveniles provenientes de la cantera de Universidad Católica. Lo ha hecho Cárcamo, lo hizo de buena manera en el pasado partido, pero hoy también fue la conferencia de prensa, la primera de Ignacio Pérez, defensor que ha tenido distintos papeles en la proyección de Universidad Católica. Está jugando un poco más adelantado cuando ha tenido minutos. 5 partidos, lleva poco menos de 200 minutos, 19 años, pero hoy la conferencia de prensa de él fue un baño de humildad. Se le criticó mucho, por ejemplo, las impresiones de los jugadores de la sub-20, pero hoy
Hoy él decía que él era muy consciente de que le faltaba mucho por mejorar para poder estar a un nivel superlativo como lo están los titulares de Universidad Católica, que también le hacía mucha ilusión ser considerado para el próximo año y por qué no poder tener minutos en una eventual Copa Libertadores. Es un jugador que se formó en el club y que además decía que haber vivido la cantera dentro de los Cruzados fue lo más bonito que le pudo haber pasado, así que también es interesante ver por primera vez estas conferencias de prensa. También nos contaban que a ellos también les hacen estas simulaciones para que se vayan acostumbrando a la prensa, pero lo de hoy también fue bastante agradable ver a un jugador con los pies muy bien puestos en la tierra todavía cuando ya tiene sus primeros minutos y partidos profesionales. Qué importante, por supuesto, la formación completa, ¿no? de los jugadores. Un abrazo grande para ti, Caro, que te deseo y ahora una linda tarde. Eso mismo. Eso, ¿sí? Que estén todos bien. En árabe, sí. Eso también, sí. Chao, Caro. Chao. No, así, facilito.